La ira divina es una justa y amorosa respuesta de Dios hacia el problema del pecado en este mundo. Y hoy descubriremos juntos por qué la ira de Dios se relaciona con su amor. Bienvenidos a la Escuela Sabática Práctica. Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Sabática Práctica. Hoy estamos ya avanzando en la lección número 5 de este trimestre del 2025. Bienvenidos. Gracias por estar allí con nosotros, por sintonizar este programa, por compartirlo con otros, por dejar tus pedidos de oración, tus mensajes. Soy Daniel Borja y me alegra estar contigo en esta hora. Y hoy estaremos estudiando un tema un poco complejo, profundo y tal vez algo polémico, de hecho, que tiene que ver con la ira de Dios. Pareciera, dicen algunos, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es diferente. Pero ¿cómo realmente el amor y la ira se relacionan en el carácter mismo de Dios? Para eso, hoy están con nosotros mis amigos Alejandro y Miriam Doval. Me alegra saludarles. Bienvenidos. ¿Cómo están? Dani, qué Muy gusto bien. nuevamente estar aquí juntos. Ya, nos alegra mucho. Y nos alegra que tú también estés ahí. Por eso te invitamos para que nos acompañes para leer juntos la palabra de Dios en nuestro texto clave. Ese es nuestro texto bíblico de esta semana, que está registrado en Salmo 78:38. Miriam, ¿podrías leerlo para nosotros? Claro que sí. Sin embargo, Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Tendremos mucho que hablar acerca de este texto, ¿cierto que sí? Alejandro, ¿podrías dirigirnos en una oración para iniciar? Claro que sí. Gracias. Padre amado, queremos entender, Señor, con profundidad este tema tan importante que concierne a tu ira y a cómo tu ira se manifiesta contra el pecado y no contra el pecador. Queremos, Señor, tener comprensión de lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bien, y para iniciar este tópico, quisiera tomar una frase que encontré en la lección, me gustó mucho, y es que el pueblo de Dios durante todas las edades ha manifestado rebeldía, y una rebeldía de un tamaño enorme. Bendiciones, recepción de la gracia divina, y sin embargo una y otra vez el pueblo de Dios desarrolla una rebeldía, una infidelidad. Y a pesar de ese carácter humano, Dios ha manifestado una fidelidad inalterable, una fidelidad que se mantiene, no cambia. Su amor, su respuesta es la gracia manifestada en su propio carácter. Ahora, ¿cómo entendemos esa determinación de Dios? Esa determinación a ser fiel, a manifestarse, a estar allí siempre con su pueblo. Alejandro, ¿cómo entiendes tú ese concepto? La pregunta es difícil porque realmente cuando uno ve las veces en que el pueblo se alejaba de Dios, a pesar de ya haber visto tantas manifestaciones de amor por parte de Dios, y el pueblo terminaba alejándose y volver, ir y volver, ir y volver. Si uno se pone en lugar de Dios, uno mismo dice: basta. Estoy done, ya hasta aquí llegué. Se terminó. A uno mismo parece que se le quiere agotar esa paciencia. Pero el hecho de que se registre esto en la palabra de Dios y que se ponga el énfasis del amor con que Dios iba a buscar a su pueblo y le respondía a su pueblo cuando su pueblo en rebeldía clamaba a Dios. Y la promesa de Dios: clama a mí y yo te responderé. Eso, todos nosotros pasamos momentos en la vida de rebeldía. Puede ser que alguien de los que esté escuchando esté pasando un momento en el cual se sienta apartado de Dios. Y qué lindo es saber que así como Dios se manifestó siempre con fidelidad a su pueblo y nunca le falló y le dice: clama a mí, yo responderé. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, el amor de Dios está ahí por encima de todo. Amén. Miriam, ¿cómo entiendes tú este concepto de esa gracia de Dios y de alguna manera también cómo Él se muestra afligido por el mal de su pueblo? Yo creo que a nosotros como seres humanos por ahí nos cuesta entender la fidelidad de Dios, porque nosotros mismos muchas veces no somos fieles y entonces nos cuesta pensar en alguien que siempre es fiel. Incluso podemos tener un muy buen amigo o podemos tener nuestros padres que por ahí siempre están ahí para nosotros, o nuestros hijos, pero aún ellos fallan. Un buen amigo puede fallar, pero Dios nunca falla. Y para nosotros como seres humanos, en nuestra mente finita, no entra por ahí ese concepto, ¿no? Definitivamente, sí. Lo otro que nosotros vemos, Daniel, a través de la historia del pueblo, es que no todas estas
rebeliones sucedieron en la misma generación. Ok. O sea, estamos hablando de un periodo de la historia bastante extenso, en el cual lo que a mí me sorprende es que cuando Dios va al pueblo y lo trae nuevamente, le hace ciertos reclamos. En esos reclamos le recuerda todo lo que hizo, no por esta generación, sino todo lo que hizo por el pueblo en el pasado. Un recorderis que fija el trabajo de Dios en ellos, en su mente. Claro, pero les está diciendo, miren, yo siempre fui fiel desde que los saqué desde la tierra de Egipto. Ustedes no eran nada. No los amé porque sean una nación grande, poderosa, fuerte. No, escogí de lo más pequeño y débil de la tierra. Ahora, esta generación puede decir, el maná le cayó a mis abuelos o a mis bisabuelos, yo nunca vi el maná. Ya. Y pareciera que cada generación está reclamando maná. Ya. En lugar de, por fe, ver que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios de amor y aceptar ser fiel a Dios. No porque Dios me está mandando maná ahora, sino porque he visto todo lo que Dios ya ha hecho. Es una comprensión del carácter de Dios aplicado a mi vida práctica. O sea, si Dios es fiel y ha sido fiel en el pasado y ha sido fiel con otros y fue fiel en la historia del pueblo de Dios, ¿por qué no lo es conmigo? Tal vez no lo estoy viendo. Estoy ciego, dejo de ver su misericordia, su gracia, cómo se aflige por mi dolor. Y me llama la atención de este tema que el Salmo 78, que estaba en la lección de esta semana, presenta a un Dios que tiene diferentes expresiones, ¿no? Pecaron y con todo esto Él estuvo allí. Tentaron a Dios, hablaron contra Dios y aún así Jehová se indignó, pero estuvo allí con ellos, fue firme a su pacto. Pero en el versículo 38, que fue el texto que Miriam leyó al inicio, es nuestro texto clave, dice que Él es misericordioso y perdonaba la maldad y no los destruía. Y muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Entonces, allí en ese punto, en el inicio de la lección de esta semana, quisiera preguntarte a ti que estás allí recibiendo este mensaje, tal vez compartiendo con nosotros en esta hora. ¿Cómo has visto la misericordia de Dios en tu vida? En algún momento dices, creo que lo que hice merecía un castigo de Dios. Y de repente no recibí eso. ¿Por qué entonces tratamos a los demás diferente? ¿Dónde está ese problema nuestro que no somos capaces de reproducir en nuestras vidas? Ese carácter de Dios. Y rápidamente queremos tomar el lugar de Él, juzgar, inclusive destruir a aquellos que están a nuestro lado. ¿Cómo comprendes tú, Alejandro, ese problema del ser humano de querer tomar el lugar de Dios y sin embargo al ver a este Dios parece que el lugar que estamos tomando no es el de Él? Ira divina. A veces lo llamamos de esa manera y creemos que nosotros, ocupando el lugar de Dios, tenemos que corregir los errores que otros están cometiendo y que no solamente tenemos que corregir, sino que no podemos dejarlos sin castigo. Cuando también en muchas ocasiones se nos dice que de Dios es la justicia y la venganza, incluso si el daño fue hecho a nosotros. Nosotros no somos los que tenemos que dar el castigo o el veredicto, sino que sigue siendo Dios. Y cuando nosotros vemos la manera en que Dios no solamente actuó con el pueblo, sino que ahora actúa conmigo, porque yo también necesito el perdón de Dios. Amén. Yo también cometo errores y necesito constantemente que la misericordia de Dios actúe sobre mí. Entonces, cuando yo recibo esa misericordia, tengo mucha más facilidad para poder otorgarla a otros. Miriam, creo que entonces aquí tenemos un problema de orgullo humano, de falta de reconocimiento de quién soy y cómo Dios realmente me provee. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo ese orgullo es a veces un obstáculo? Nosotros a veces nos airamos con la creación de Dios, ¿no? Nosotros veníamos hablando con él en el camino sobre la elección y yo le decía cuántas veces nosotros nos airamos, porque la ira de Dios es por amor. La ira de Dios está totalmente relacionada con el amor, pero nuestra ira muchas veces no. Entonces vemos a alguien que está haciendo algo mal y vamos derecho a atacarlo, creyendo que nosotros estamos aplicando la ira de Dios. Y no, estamos muy equivocados. La ira de Dios va por el amor a su creación. Nosotros siempre vamos al ataque a la creación de Dios. Wow. Bien, cambiando de tema, encontramos en la lección esta semana un tópico, una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es la expresión longánime, que es una expresión que habla de esa
lentitud de Dios para airarse. Pero entonces el autor de la lección allí decía que el hebreo usa esta expresión para determinar el largo de la nariz de alguien, porque dependiendo del largo de la nariz es la distancia o la lentitud que alguien toma para airarse. La ira en su mente a la reacción depende del largo de la nariz. Y entonces Jonás usa esta expresión para decir que Dios entonces es narizón, ¿no? Es una nariz larga porque es lento para la ira. ¿Cómo podemos hablar de esto, Alejandro, acerca de ese Dios que es lento para la ira o el Dios narizón de la Biblia? Me encanta esta parte donde dice que Dios es lento en airarse. Nosotros solemos decir o pensar y creer que si nos equivocamos en alguna forma, que sea por el lado de la misericordia y no porque estemos aplicando justicia excesiva. Y pareciera que este término va hacia ese lado. Dios es tardo en airarse, lo que no significa que Él vaya a cometer una injusticia, pero es tardo en airarse. Es paciente, espera, siempre está buscando que las personas reaccionen antes de que Él muestre su ira. Y que su ira, y esto es un punto que creo que sería central en nuestro estudio esta semana, su ira no es nunca contra el ser humano. Su ira es contra el pecado y la injusticia. Ahora, vamos a suponer que el pecado sean árboles en un bosque. Y que Dios venga y diga, yo voy a destruir este bosque. Yo voy a quemar este pecado, voy a destruir cada árbol. Y vengo yo y me aferro de un árbol. No es que Dios está queriendo destruirme a mí, pero si yo me aferro del árbol y no me suelto del árbol, entonces yo voy a sufrir las consecuencias de la destrucción del árbol. Correcto. En ese sentido es que el enojo de Dios, sí uno puede decir, bueno, son contra las acciones, pero no es contra, Dios nunca se enoja contra alguien que hace algo bueno. Se enoja con las cosas que dañan a otros. Se enoja con lo que es pecado, con lo que ataca al prójimo. Eso es lo que a Dios le duele. Los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos se pelean, nosotros ni siquiera nos preocupa tanto quién tiene o quién no tiene la razón o buscar un culpable. Lo que más nos preocupa es que se estén peleando. Nos duele que ellos se estén peleando. Y no estamos ni siquiera enojados con ellos. Estamos enojados con esa situación. Decir, ya paren de pelear. Pero siempre está nuestro amor ahí, junto a ellos. Wow. Miriam, ¿cómo ves tú este tópico entonces? En la experiencia de Jonás, ¿cómo expresar de esa lentitud de la ira de Dios puede ser una respuesta para alguien que está esperando una respuesta justa ante alguna situación que está viviendo? Claro, Jonás justamente es interesante, ¿no? Porque él se va y hace lo que no quería hacer, que era predicar en Nínive, porque él sabía de la misericordia de Dios, sabía que Dios era lento para airarse y que probablemente iba a perdonar a Nínive. Y entonces es interesante cuando uno lee ahí los primeros textos del capítulo 4 de Jonás, cómo estaba de enojado hasta la muerte. Y nosotros a veces también nos enojamos con personas, como él decía, Dios no quiere destruir al ser humano, Dios quiere destruir el pecado y su ira es contra el pecado, pero nosotros como seres humanos muchas veces nuestra ira va derecho, como decía hoy yo, va derecho contra el ser humano, contra la creación de Dios. Y nos airamos y nos enojamos porque Dios es misericordioso con otros, pero queremos que sea misericordioso con nosotros. Y ahí viene que muchas veces somos orgullosos y no reconocemos que nosotros también estamos llenos de pecado y llenos de cosas malas y que Dios también nos tendría que destruir a nosotros y que necesitamos también de su misericordia, de su lento para airarse, ¿no? De su narizón. Definitivamente. Y es por eso que hoy, en esta lección, queremos que tú tomes este principio y lo apliques en tu vida, pero también que recibas esa gracia de Dios. Y entonces la pregunta que vamos a responder después de esta breve pausa es, ¿cómo entonces la ira de Dios puede ser justificada en algunos momentos? O inclusive la ira que tú o que yo podría experimentar en alguna circunstancia específica. Así que nos vemos en unos instantes después de la pausa.
Estamos de vuelta en Escuela Sabática Práctica, estudiando esta hermosa lección número 5 con mis amigos Alejandro y Miriam. Ha sido una bendición estar contigo compartiendo de esta lección. Miriam, Alejandro, ¿hay algún texto de la Biblia, del estudio de la lección de esta semana, que te haya impactado, que te haya llamado la atención y que pueda dejar un mensaje directo antes de pasar al siguiente tópico? Sí, tal vez el texto que yo recordaría de esta lección personalmente, sí, porque nosotros tenemos que sacar nuestra propia enseñanza que nos sirva en forma práctica en el día a día. Si hay un texto que yo quisiera que quede en nuestra mente, es el que está en Jonás capítulo 4, versículo 4, donde Dios le hace esta pregunta a Jonás. Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Cada vez que tú estés enojado, cada vez que tú estés enojada, cada vez que algo te haga airar, recordar este texto. Si estamos haciendo bien al estar enojado de esa manera, poder evaluar nuestro enojo y dejar que Dios nos haga esa pregunta y junto a Él meditar si ese enojo es un enojo que realmente se justifica, es un enojo que tiene derecho de estar allí, o estamos nosotros, como en el caso de Jonás, enojados porque Dios fue misericordioso con un pueblo grande que no sabía distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Miriam, ¿tienes algún versículo? Bueno, yo creo que si vamos en Jonás 4 también, a mí el que me gusta es justamente que dice que Jonás le dice: tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, si alguien nos está escuchando que ha hecho algo que piensa que es demasiado grande, que Dios no lo puede perdonar, tenemos un Dios que es demasiado misericordioso, mucho más grande que lo que tú hayas hecho. Gloria a Dios. Bien, hay una madre allí en su casa. Ella está compartiendo con su hijita está en el patio jugando. Se descuida por un momento y de repente cuando sale ve al tío de la niña abusando sexualmente, agrediendo sexualmente a la niña. Alguien podría decir, bueno, una reacción misericordiosa sería una oración por él, arrodillarse al lado de él y decirle: mira, déjame orar por ti, lo que estás haciendo, o entrar a su cuarto y hacer un ayuno especial para que el Señor transforme. Miriam, ¿cómo se justifica la ira o la indignación de Dios y cómo algunas reacciones que nosotros debemos tomar, en este caso, evidentemente esta mamá debe reaccionar protegiendo a su hija, cómo se justifica la ira de Dios y algunas reacciones que nosotros también deberíamos tomar ante el pecado y la maldad? Claro, justamente ahí está la ira divina. Dios va siempre a defender a sus hijos, así como nosotros estamos dispuestos a defender a nuestros hijos. Y creo que cualquiera de nosotros que tengamos hijos, si alguien está haciendo daño a un hijo, corre y no es que, como decía el pastor, se arrodilla a decir: Señor, haz que esta persona no le haga esto a mi hijo. Nosotros vamos a correr a defender a nuestro hijo. Y Dios también siempre corre a cuidarnos, a defendernos. Aunque a veces en este mundo de pecado no podamos verlo, porque a veces estamos en este mundo de pecado y vemos cosas y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? Pero Dios siempre está ahí defendiendo a sus hijos. Y si lo traemos al plano actual, ya lo trajimos, el pastor lo trajo con esta historia de la mamá con la hija, pero en las iglesias mismas nosotros muchas veces vemos que unos contra otros pelean. Y nos duele cuando uno ataca al otro y ahí salta nuestra ira en decir: hey, ¿por qué le estás haciendo esto a esta persona? Buscar ser más misericordiosos como Dios es. Ya. Dios está molesto. Alejandro. Yo tengo siempre una manera de pensar con respecto a esto, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús en el templo, que se molestó con... Había ladrones en el templo. Lo que ellos hacían era que venía, por ejemplo, alguien de las provincias de Galilea, lejos, caminando con su corderito a cuestas para poder ofrecerlo en sacrificio y obtener el perdón de sus pecados a través del cordero que representaba a Cristo. Llegaban allí y los sacerdotes tenían que evaluar si el cordero estaba apto para el sacrificio. Ellos muchas veces, en arreglo con los vendedores de los corderos, decían: no, este animal no puede. Y habían caminado toda esta familia durante días, habían llegado allí y no podían volverse sin el sacrificio.
Entonces decían, ¿y qué hacemos? Bueno, allá hay gente que vende. Cuando iban a comprar, resulta que el templo tenía su propia moneda. Entonces tenían que ir con los cambistas primero a cambiar a la moneda del templo. Y todo eso hacía que haya un negocio redondo de abuso. De abuso. Entonces, cuando Jesús ve eso, ve que están negociando, comercializando la fe, la salvación, todo el conocimiento que Dios le había entregado gratis acerca de cómo iba a ser el plan de salvación. Yeah. Y ellos estaban comercializándolo. Y ahí viene entonces el enojo de Jesús. Ahora, hay veces en que hay gente en la iglesia que toma estos textos y ellos quieren tener esa misma actitud que Jesús y agarrar unos látigos, y que de paso Jesús no es que les pegó a las personas con los látigos, sino que Él fue y con unas cuerdas hizo que los animales se salieran de su lugar, y al salir los mismos animales chocaron las mesas y se hizo todo el revuelo que se hizo ahí. Pero algunos quieren agarrar el látigo y empezar a darle a la gente. Una de las preguntas que yo en lo personal siempre me hago, y tal vez usted, alguien que nos está escuchando, podría hacerse, es: ¿soy yo el único que estoy enojado con esto? ¿Es a mí el único que le molesta esto? Si el único en toda mi iglesia, de 200, 300, 400 miembros, que está enojado por esto, soy yo, ¿no será que soy yo el que estoy mal? ¿Y que mi ira no es tan santa como yo creo? Ahora, si ya somos varios los que vemos esto, ya somos 10, 15, entonces podemos sí ir a hablar y tratar de corregir cualquier situación. Pero la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿esto es algo que solo me molesta a mí o es algo que también molesta a otros? Ahora, volviendo un poquito al caso de la mujer con la niña, creo que no solamente con la niña, sino incluso en la calle, cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo injustamente y que alguien está abusando, maltratando o golpeando, todos nosotros reaccionamos delante de eso. Todos reaccionamos, aunque sea que alguien esté maltratando a un perro, igual reaccionamos delante de eso. Y tratamos de detener la agresión. Es algo que está en nuestra naturaleza. Y es algo que Dios puso ahí. La conservación de la vida y tratar de que las personas no sufran. Nos molesta, nos duele ver cuando otros sufren. Wow. Me gusta mucho una pregunta que hay en la lección que dice, ¿no deberíamos ser más pacientes y magnánimas con los que nos rodean? Pero entonces después la pregunta que continúa dice, ¿cómo podemos hacerlo sin dejar de proteger a las víctimas de las malas acciones? Muy buena pregunta. Como usted decía, pastor, y ahí vemos la historia, ¿no? Otra vez, de la mamá con la hija. ¿Cómo podemos ser misericordiosos por ahí con el que está haciendo algo malo, pero sin dejar de proteger a la víctima? Correcto. Wow. Definitivamente esta es una lección muy práctica, que tiene lecciones que deberían transformar la forma como nosotros vemos a Dios, la forma como reproducimos el carácter de Dios y la forma como creemos que Dios debería actuar. Esos conceptos deben ser transformados por el amor, la presencia del amor de Dios. Ahora, Esdras capítulo 5, el versículo 12, presenta un tema muy interesante. ¿Sí? Dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Así que al hablar de ese Dios que tiene un límite y que no permite que nadie sufra en vano, que pase por una experiencia extraña para la persona, llamémoslo una aflicción, ¿cierto? Esa aflicción no es voluntaria. Dios está haciendo un trabajo en el pueblo. Dios está haciendo un trabajo en esa persona. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo entender ese concepto del límite divino y cómo la aflicción que Dios permite en mi vida es parte del propósito de Dios para pulir mi carácter? Todo accionar de Dios es para nuestra salvación. Estamos de acuerdo con eso.
desde que nosotros vemos a Cristo en la cruz sufriendo lo que sufrió, no nos queda duda de que absolutamente todo lo que Dios hace tiene como objetivo que nosotros seamos salvos. Si nosotros tenemos ese concepto de salvación en mente, entonces creo que fue Einstein el que dijo que solamente un loco puede esperar que suceda algo diferente haciendo lo mismo siempre. Correcto. Entonces, creo que Dios tiene misericordia. Dios ama, protege, cuida. Ama, protege, cuida, ama, protege, cuida. Y está esperando, en este caso, por ejemplo, que el pueblo lo ame como Él los está amando. Y ha esperado y lo sigue haciendo. Y entonces, en su desesperación por ver que el pueblo no reacciona, entonces dice, bueno, si esto no ha funcionado, a ver si funciona de esta manera. Ya. Y ahí entra Nabucodonosor. No es que Dios, bajo mi concepto, no es que Dios viene y dice, ahora van a ver, porque usted no lo está haciendo con odio. Lo que motiva esta ira es su amor mismo. Es como nosotros con nuestros hijos, que a veces los vemos que están haciendo algo que no es correcto. Les voy a poner un ejemplo muy simple. De hace muchos años, mi hijo era chiquito. Nosotros vivíamos en un departamento cuando comenzamos el ministerio aquí en Estados Unidos y teníamos un sofá que dividía la sala de la cocina. Y dábamos la vuelta por el sofá para poder venir a la cocina. A él se le hizo más fácil brincar por encima del sofá. Nosotros no nos percatamos, no nos dimos cuenta, hasta que un día vimos que el sofá comenzaba a estar sucio en un sector, porque era donde él pasaba. Entonces, un día yo me di cuenta, lo llamé, le dije, le mostré, le digo, mira, Arián, ¿ves esta parte del sofá? Sí. ¿La notas diferente? Sí, me dijo. Digo, ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Le digo, porque cruzas por aquí. Ah, no voy a cruzar más, me dijo. Y le digo, ¿seguro no vas a cruzar más? No, sí, puedo dar la vuelta. ¿Tú crees que no cruzó más? Cruzó 10 veces más. Ya. Y en un momento, entonces que él estaba cruzando, yo le dije, Arián, ¿qué habíamos hablado? Ah, sí, verdad, perdón. Hay veces en que nosotros tenemos muchas actitudes que son totalmente automáticas. Seguro. ¿Y qué hicimos? Le dije, bueno, cada vez que yo te vea cruzar, te voy a hacer que regreses y des la vuelta. Y así lo tuvimos que hacer por varias veces, hasta que finalmente él logró cambiar eso. Uh-huh. Entonces creo que Dios lo que busca en nosotros es un cambio. Y muchas de las cosas que nos suceden no porque Dios esté enojado, sino porque Dios nos ama. Amén. Y lo que a Él sí le molesta es lo que el pecado hace en nosotros. Amén. Y en realidad, si nosotros tenemos un mal comportamiento repetidamente, nosotros no tenemos que pensar que Dios nos trae la maldición o el castigo porque nosotros hemos tenido un comportamiento malo, sino que nosotros mismos lo traemos sobre nosotros mismos porque repetidamente llevamos una mala acción y Dios lo permite en su amor para que nosotros cambiemos, ¿no? Amén. Miriam, Alejandro, gracias. Se nos ha acabado el tiempo, pero quiero hablarte a ti allí y decirte, hoy es un buen día para poner en práctica estos principios, tomar entonces la gracia de Dios, mostrarla a otros y entender que la ira justificada de Dios finalmente tendrá un fin. Y entonces en el día, cuando esa ira tendrá el fin, es cuando el mal sea completamente destruido. Amén. Pero hoy, mientras estamos en este mundo, podemos confiar en la dirección de Dios. Te invito para que disfrutes de la alabanza que tendremos a continuación y nos vemos en una próxima lección en Escuela Sabática Práctica. Como nadie me amará.
amor de pura gracia, tu amor es incondicional. Tu amor no depende de lo que haga, tu amor no depende de quién soy. Por gracia me perdonas y me limpias, por gracia tú me das la salvación. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor, por mí moriste en una cruz, tomaste mi lugar, me diste tu perdón. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor. Depende de lo que haga, tu amor no depende de quién soy. Por gracia me perdonas y me limpias, por gracia tú me das la salvación. Maravilloso amor.